Llegamos al segundo domingo del tiempo del Adviento. Es una segunda etapa dentro de nuestro camino espiritual, en la experiencia de la venida del Señor. Y protagonista de este segundo domingo del Adviento es la figura de Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor. La liturgia nos propone hoy escuchar el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 1 al 8. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Conforme está escrito en el profeta Isaías: Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sumergirnos unos instantes antes de celebrar la Eucaristía en este texto. Vale la pena hacerlo, descubrir algunos de sus aspectos más importantes para que lo podamos saborear y luego celebrar y vivir. Si tuviera que resumir con una sola palabra el enfoque de esta página de apertura del Evangelio de Marcos, yo lo resumiría con una sola palabra: los inicios o inicios. Es el arte de cultivar inicios. Adviento es precisamente eso: saber recomenzar. Y para esto hay que colocar bien el fundamento. Es lo que hoy nos propone el Evangelio de Marcos, nuestro inicio, donde se renueva y se fundamenta nuestra vida, es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, en estos 8 versículos del capítulo 1 de Marcos, podemos distinguir 3 aspectos de este inicio. El primero lo encontramos en el versículo 1, que es precisamente la palabra, está puesta ahí, y es el título, además, de todo el Evangelio. Dice el evangelista Marcos, lo dice por cierto en griego: Arge tu evangeliu tu Jesús Christu cuyuteu. Me los traduzco. Inicio, comienzo, fundamento de la buena noticia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense ustedes que en este primer aspecto nos encontramos con una palabra, inicio, arge, que es la misma que está al comienzo de la Biblia, en el libro del Génesis. Así comenzó el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, solo que lo dijo en hebreo, Bereshit, inicio, comienzo, en el principio. Pues ahora, en la plenitud de los tiempos, esta misma expresión se repite. Estamos en el inicio de lo definitivo. Jesús es el nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo es llamado aquí el Evangelio de Jesucristo. No solo lo que Jesús predica, sino la persona misma de Jesús, a quien reconocemos como Cristo e Hijo de Dios. 2 aspectos fundamentales. Hijo de Dios nos habla de una dimensión vertical, la relación de Jesús con el Padre, con Dios. Él es el Hijo por excelencia. Y hay una dimensión horizontal, la relación de Jesús con nosotros los hombres. Él es el Cristo, el Mesías, es decir, el enviado de Dios, el mediador de la obra salvífica de parte de Dios. Y un aspecto importante de este primer elemento, el inicio, el Evangelio como inicio, que es la persona de Jesús, a quien confesamos como Cristo, Hijo de Dios, es el hecho
de que lo que el Evangelio nos va a entregar es la historia de Jesús. La persona de Jesús, claro, con todo su acontecer. Un acontecer que impacte nuestras vidas. Si yo tuviera que sintetizar el Evangelio, también con una frase diría que el Evangelio es una historia, la de Jesús, que cuando entra en mi historia, genera una nueva historia. Aspecto número 1. Aspecto número 2. Esta historia de Jesús tiene una raíz. Está anclada en las promesas de los profetas y por lo tanto en la historia de la salvación. Y por eso en los versículos 2 y 3, Marcos nos invita a escuchar. Dice aquí, conforme está escrito el profeta Isaías, nos invita a escuchar a los profetas. Pero no solamente nos propone el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, sino también a Malaquías. En el capítulo 3, versículo 1, está combinado con una cita del libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 20. ¿Y cuál es esta profecía? La profecía es, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta expresión es muy importante. Preparen el camino del Señor. La cita de Isaías, de donde está tomado, no nos dice que somos nosotros los que le tenemos que abrir de nuestra parte, ojo con la cita, como si nosotros estuviéramos haciendo una carretera para poder llegar a Dios. No. Es Dios el que hace un camino para venir hasta mí. Es pura gracia, es pura misericordia, pero que requiere de mí, por supuesto, acogerlo. Y por eso, claro, la preparación vamos a ver enseguida en qué consiste, pero poder abrir todo para acogerlo. Es Dios el que viene a mi encuentro. Y viene por medio, primero, de un mensajero que me dispone para recibirlo. Por eso dice, mira que envió mi mensajero delante de ti. Es la cita de Malaquías 3:1. Este mensajero, la tradición de Israel, no propiamente escriturística, pero sí la tradición oral, la identificaba con la persona de Elías. Vendría un nuevo Elías, que volvería a anunciar la venida de Dios. Este nuevo Elías es Juan Bautista. Y esta es la tercera parte, la más extensa de nuestro Evangelio de hoy. La presentación de Juan Bautista llevando a cabo la misión del que prepara el camino del Señor, del que dispone nuestros corazones para recibir la venida del Señor. Y la voz profética que durante tantos siglos estuvo silenciada, vuelve a resonar por medio de Juan Bautista para que recibamos al Mesías y al Salvador. La presentación de Juan Bautista, lo digo puntualmente, tiene también 3 partes. Primero, vemos a Juan cumpliendo su misión a orillas del Jordán, muy cerca del Mar Muerto, porque dice en el desierto, muy cerca del Mar Muerto. Y Juan Bautista no es el que va a buscar la gente, es curioso, es la gente la que viene al desierto. De nuevo, la idea de los inicios. Porque el pueblo de Israel nació como pueblo, selló su alianza en el desierto. El pueblo viene de la ciudad al desierto para recomenzar. Y allí Juan los invita a arrepentirse para poder recibir el perdón de los pecados. Luego, en un segundo momento, en el versículo 6, Juan Bautista es retratado como el profeta a la manera de Elías. Se nos dice que llevaba un vestido de piel de camello, como se habla precisamente de Elías, así se describe Elías en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 8, pero también tiene una dieta muy especial. Él se alimenta de una dieta muy de la naturaleza, langostas y miel silvestre. Para decir, es prácticamente una asceta, una persona de penitencia, el centro de su vida es Dios y ninguna otra preocupación. Que lo alimenta es Dios. Y la tercera parte, es la central, Juan Bautista eleva la voz para señalar al Mesías. Y dice que este Mesías que venía detrás, ahora se pone delante, como si fuera un antiguo discípulo que ahora se vuelve maestro. Y su dignidad es tan grande que no
se considera digno de lo que hacían los esclavos de desatarle la correa de los sandalias, la correa de sus sandalias. Es decir, ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y entonces nos dice que la grandeza de Jesús está en esto. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Dónde está la diferencia? El bautismo en agua, de parte de Juan, lo que hace es validar la actitud de conversión de parte de una persona que realmente está arrepentida, pero no da el perdón. El perdón solamente lo da el Mesías. Este es el gran regalo de parte de Dios, el que refundamenta nuestras vidas, el que marca un nuevo inicio. La misericordia de Dios. Gracia abundante que ahora coloca nuestra vida en una nueva ruta, en una nueva historia sobre este fundamento. Y esto ocurre mediante un bautismo en Espíritu Santo. Dios me reconcilia con Él habitándome, llenándome de su mismo poder que es el Espíritu Santo. Queridos amigos, los invito a ponerle mucha atención y a leer con cuidado este comienzo del Evangelio de Marcos que hoy la liturgia nos invita a escuchar, celebrar y vivir. Es la historia de los comienzos, que también son nuestros comienzos. El Evangelio es un fundamento, es un inicio. El inicio está también en los profetas, en la historia de la salvación. El inicio está también en mi disposición de corazón para acoger la venida del Señor, quien le da una nueva fuerza a mi vida a partir del fundamento del perdón. ¡Feliz domingo!